Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1. 12 de agosto de 2025. Este es un día especial. ¿Por qué? Porque vale la pena vivir y es el día de hoy. Pues hay que vivir el día de hoy. Porque sí. Daniela Figueroa Videla. ¿Cómo está Alejandro Villalba? Muy buenos días. Estamos aquí en Línea 1, que se transmite por Radio Usach 94.5 y también canal 50.2 de la televisión digital abierta, pero también por derusach.cl, por Santiago TV 50.1, por Zapping 173, Mundo 522, así las redes sociales. Así es. Una jornada no tan fría, por lo menos en esta mañana, no. 8 grados tenemos a esta hora. Seguramente tú saliste con más o menos lo mismo. 9, ya, estaba a la baja, sí, cuando va a amanecer. Eso sí, la máxima va a ser menor a la del día de ayer, que tenía ese aire primaveral que uno ya se siente en septiembre, en el 18, pero la máxima de esta jornada va a ser de 20 grados, en la tarde se va a nublar. Y para mañana miércoles vuelve a subir la temperatura, Alejandro, 24, igual que el día de ayer, la máxima para este miércoles con una mínima de 6. Oye, estaba viendo el extendido, algo que te va a gustar. Bueno, según mi celular, más que en Dirección Meteorológica de Chile. Yo quiero lluvia. Lluvia para el viernes, qué rico. Pero dicen que va a ser una lluvia de esa que uno tiene que poner el dedo, mirar y ver si cae algo. Oiga, se va a mojar nomás la ciudad un poquito, es tanto el problema de esto de que no hay lluvia y no hay viento, que estamos otra vez con alerta ambiental. El aire está sucio. Este martes 12 de agosto, alerta ambiental. Entre las medidas prácticas que afectan a las personas, bueno, la calefacción es lo principal, nada de calefactores a leña ni derivados de madera, salvo los pellets. Considerar entonces que no hagan ejercicio tampoco, sobre todo aeróbico, las personas que suelen salir en estos días en la mañana o en la tarde, sobre todo en la tarde que se junta bastante la contaminación. ¿No haces ejercicio? Tu ejercicio es intelectual. Solamente. Vamos con las callecitas de Santiago antes de que me cuentes la restricción, porque Transporte Informa, Región Metropolitana, da cuenta que son ya habilitadas todas las pistas en ruta 68 hacia la costa, kilómetro 9, tras término de procedimiento de bomberos. Tránsito, sí, lento, remanente, esto es la comuna de Pudahuel. Y, ¿qué más te puedo comentar? Que hay restricción de tránsito en calle Antonio Machado con pasaje Madrid. Esto es la comuna de La Pintana, debido a procedimiento de bomberos también por fuego en jardín infantil. Ufa, precaución en esa zona. ¿Cuál es la restricción para este martes? 8 y 9. Y sin sello verde, 6, 7, 8 y 9. Vamos con la pregunta del día que ya está alojada en nuestras redes sociales, en particular en Instagram, @SantiagoTV, @Radio Usach. La mitad de los chilenos recibe un sueldo de 6.011 pesos o menos. Y te estamos preguntando a ti, ¿qué políticas se deberían impulsar? ¿Cuáles son las opciones? Bueno, aumentar el salario mínimo. 2, reajustar los sueldos en base a la inflación. Y tercero, fomentar la negociación colectiva. ¿Cuánto me decía? ¿611.000? 611.000. Sí, ¿qué dije yo? Yo dije una cifra. Dije 6.000 pesos. Lo encontré tan bajo. Pero eso claro, con eso ni se almuerza, exacto. Bueno, pero con eso es como 611.000, corrijo. Mira, yo lo vi tan chico el número colectiva, que lo achiqué aún más. 611.000, esa es la mediana de lo que también vamos a hablar en profundidad acá en el programa luego de este reporte que dio el INE. Vamos con los titulares, Alejandro Guillálvarez. Yes. Son las 7:34. Titulares en Línea 1. Un grave episodio de violencia se volvió a registrar este lunes en el Internado Nacional Barros Arana, cuando un grupo de 5 encapuchados irrumpió en el acceso principal del recinto y lanzó bombas Molotov hacia el sector durante el ataque. Uno de los sujetos arrojó incluso benzina sobre las vestimentas del profesor que opera como jefe de seguridad del liceo. Además, él resultó ileso gracias a la rápida intervención de otros funcionarios que salieron en su rescate. El equipo contra el crimen organizado y homicidios de la Fiscalía Metropolitana Sur informó esta noche la detención de 2 nuevos sujetos involucrados en el secuestro de un empresario en Quilicura la semana pasada. La captura se llevó a cabo por parte de funcionarios del OS9 de Carabineros.
Con ello, ya son 6 los sujetos detenidos por esta causa, todos extranjeros. Y también le cuento que la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, la JUNAEB, tendrá para hoy un plan de contingencia porque hay paro nacional convocado por la Federación Nacional de Sindicatos de Manipuladoras de Alimentos. La movilización amenaza con interrumpir desayunos y almuerzos de casi 2 millones de estudiantes en todo el país. En este sentido, la JUNAEB confirmó que en recintos sin manipuladoras se van a destruir raciones frías con productos envasados, siempre que las condiciones lo permitan. La Corporación Nacional del Cobre, Codelco, informó este lunes la salida de Andrés Múzich Garrido, gerente general de la división El Teniente, lugar donde se registró la tragedia que terminó con 6 mineros fallecidos. Por medio de un comunicado, la empresa estatal detalló que esta decisión, que se va a oficializar hoy martes, no responde a la asignación de alguna responsabilidad, sino que obedece exclusivamente a la necesidad de focalizar la atención de la división en los desafíos que presenta la ejecución del plan de retorno seguro y gradual. La Contralora General de la República, Dorothy Pérez, compareció ante la comisión investigadora que indaga los actos del gobierno relacionados con la reconstrucción en la región de Valparaíso tras el mega incendio. En dicha instancia, la Contralora Pérez informó que el organismo se encuentra actualmente levantando la información sobre el avance de la reconstrucción hasta junio del 2025, dado que el último catastro disponible corresponde a diciembre del 2024. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este lunes una orden ejecutiva para prorrogar otros 90 días la entrada en vigor de los aranceles para China, mientras siguen las negociaciones entre las dos superpotencias. El Ministerio de Comercio de China confirmó por su parte la extensión y poco antes de la orden ejecutiva de Trump había declarado que esperaba esfuerzos por parte de Estados Unidos para lograr un resultado positivo basado en la igualdad, el respeto y el beneficio mutuo. 7:38. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Y ardió Troya. Claro, porque la Comisión para el Mercado Financiero eliminó así nomás pues el feriado bancario. Y aquí la cosa no es tan así. No solo por el derecho del día, Sí, sino por la forma. Exacto. Y los trabajadores, ¿qué le voy a decir? ¿Cómo están? Así que de eso vamos a conversar con don Luis Mesina, secretario general de la Confederación de Sindicatos Bancarios y del Sistema Financiero. Muy buenos días, Luis, ¿cómo está? Gusto de tenerlo acá en Línea 1. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿Nos puede contar en detalle cómo se decide eliminar este derecho adquirido por décadas, que es el feriado bancario del 31 de diciembre? Luego vamos a ver todas las consecuencias, por cierto. Sí, por supuesto. Bueno, el 22 de diciembre del año 2022 se promulgó la famosa ley Fintech, la 21521, una ley que en principio promueve la competencia y la inclusión financiera a través de la innovación tecnológica en todo lo que es la prestación de servicios financieros. Ese era el objetivo general de esta norma, que fue promulgada, recién publicada el 4 de enero del año 2023. Sin embargo, esa norma, cuando fue debatida en el Congreso, ningún congresista hizo alusión o mención a un tema referido, y desgraciadamente tenemos que decirlo así, el artículo 37 y 38, que contemplaba en la Ley General de Bancos el que las instituciones financieras los días 31 de diciembre de cada año, los días sábados, no atenderían público. Eso es una norma que está establecida hace mucho tiempo, sí, en el ordenamiento que rige las relaciones del sistema financiero de los trabajadores con el público y con los empleadores. Mire, esto es una prerrogativa, es un derecho de larga data que está contenida desde el año 31 y permite que los trabajadores, este derecho se haya convertido en un acuerdo tácito, toda vez que los trabajadores en los últimos 30 años prácticamente nadie ha trabajado los días 31 de diciembre. Pero esto tiene un sentido, y el sentido fundamentalmente cuando nació esta norma tenía como propósito que los bancos pudiesen realizar adecuadamente los balances de fin de año. Claro.
Bueno, con el uso de la tecnología esto prácticamente fue superado por la evidencia concreta, porque la tecnología desarrolló mecanismos que hicieron inadecuados el que los trabajadores tuvieran presencia. Pero la contradicción es que esta ley en el artículo 1 señala cuáles son los objetivos y en el fondo tiene como propósito la inclusión y la innovación financiera, promoción de la competencia, protección al cliente financiero, adecuado resguardo de los datos tratados, etcétera, etcétera. Todos objetivos que no guardan relación con la apertura, especialmente porque los bancos están cerrando sucursales, están presionando a la clientela que use diversos instrumentos financieros de forma tal, hay plataformas financieras que están cada vez multiplicándose y los públicos en general es presionado para que use APP, multicanales, de forma tal que no concurra a las instituciones financieras. Y eso entonces es absolutamente contradictorio con esta interpretación que ha hecho la Comisión para el Mercado Financiero. Por eso las organizaciones sindicales del sector, que representan en general somos 60.000 trabajadores del sistema financiero, vendríamos a perder una prerrogativa, como señalaba hace algún rato, Sí. que es un derecho de larga data. Luis, antes de que vaya Alejandro, solo preguntarte, la Comisión de Mercado, la CMF, ¿no? La Comisión para el Mercado Financiero, ¿tiene la facultad para eliminar este feriado? Y esa es la discusión que nosotros tenemos con el ministro del Trabajo y el director del Trabajo, porque si hay una norma, como es la Ley General de Banco de larga data, que ha establecido una prerrogativa de derecho para y que es titularidad de los trabajadores, no puede una norma de menor relación que recién, insisto, fue publicada el 4 de enero del año 2023, es decir, tiene 2 años y ya es objeto de un cuestionamiento por un sector importante. Mire, los propietarios, los altos gerentes de los bancos más importantes del país no están de acuerdo, los trabajadores no están de acuerdo y el público en general los días 31 de diciembre se ha establecido como una suerte de cultura, no va a los bancos no, porque claro, uno tiene se otros organiza. mecanismos para acceder. Claro, entonces como previo a un feriado irrenunciable como el día 1 de enero, esta Comisión del Mercado Financiero, en una forma absolutamente inapropiada, establece un mecanismo que terminaría afectando un derecho fundamental y por eso le hemos dicho al gobierno que esto tiene que resolverlo porque esto sería gravísimo. En un año electoral parece un despropósito que los congresistas no hayan reparado en este tema. Y una vez más se repite la falta de técnica legislativa, la impericia en redactar normas, porque finalmente las normas no las redactan en el Congreso, y hay que decirlo con mucha responsabilidad, las redactan tecnócratas que no comprenden y no conocen en realidad cuáles son las verdaderas realidades de cada uno de los mundos del sistema financiero. La gente no va a los bancos, las personas menos de 40 años en general tienen cuenta corriente y ni siquiera conocen el banco donde tienen su cuenta corriente porque toda la vida operan a través de las APP, operan con los teléfonos celulares. Ahora, quizás lo más delicado es si la Comisión para el Mercado Financiero tenía atribuciones o se basó en una suerte de vacío, de resquicio, porque en la historia de la ley está la explicación de si esto es legítimo o no. Habría que aclararlo por el hecho de que una decisión que pudiera no corresponder a la norma legal, por ambigua que sea, el historial de la ley dice cuál es la intención de la ley. Claro, ciertamente, como dice Alejandro, aquí hay un vacío, porque el artículo 37 y 38, particularmente el 38 de la Ley General de Banco, establecía que el día 31 de diciembre de cada año, los días sábados, los bancos no atenderían público. ¿Qué ocurre? Que cuando se modifica la ley, o sea, cuando se publica la ley Fintech, hace mención al artículo 38, pero obvia esa parte del artículo que es relevante y por lo tanto la Fiscalía y la Comisión del Mercado Financiero interpreta entonces que los bancos tendrían que abrir. Esto se intentó hacer el año pasado, el 2024, y producto de una gestión de los sindicatos y los propios alta gerencia de los bancos, se estimó que era un contrasentido porque esto tiene mucho más costo que beneficio. El costo de aperturar un banco desde Arica a Magallanes es un costo bastante alto, pero además no reporta ningún beneficio, ni siquiera yo diría la clientela, porque la clientela, sí, insisto, repito, no usa
las instituciones financieras los días 31. Cada vez usa menos porque los bancos mismos están presionando para que la gente utilice las diversas plataformas, los multicanales, para acceder a los distintos servicios que la banca ofrece. Luis Mesina, también considerar lo que significa como señal para las y los trabajadores de los bancos, porque sabemos que es un trabajo muy sacrificado, muy, digamos, expuesto también, sobre todo lo que es la atención. Estamos hablando de personas que trabajan con el dinero de otros y además la atención, por supuesto, es muy estresante. Me imagino que tienen altos índices también de licencias, y en este caso no fraudulentas, digamos, Sí. absolutamente legítimas en cuanto a salud mental, y siempre se ha sabido, ¿no?, que el trabajo en banco es difícil, es complejo, puede ser hasta incluso monótono y eso afecta mucho, y esto es como contraintuitivo con las políticas públicas de este gobierno en particular, donde se busca compatibilizar el trabajo con la vida personal y por eso las 40 horas y otras iniciativas. Entonces, ¿cómo se entiende? Sí, no se entiende en realidad. Mire, la verdad que los bancos, y bueno que quienes están escuchando este programa, los bancos han cerrado cientos de sucursales a lo largo del país. Sí. Y es probable que usted, cualquier persona que esté escuchando, se dé cuenta. El Banco Santander en los últimos 3 años ha cerrado más de 220 sucursales. ¿Y eso qué ha significado? Ha despedido miles de personas, no solamente el Santander, el Banco Chile, el Banco BCI. Y eso qué ha significado en términos prácticos, que los trabajadores, que son un número menor, han tenido que atender con menos personal las mismas demandas que los bancos pretenden llevar adelante, que son aumentar las colocaciones, colocar más crédito, es decir, rentabilizar el negocio financiero. Por lo tanto, el nivel de estresamiento es altísimo, justamente como bien preguntado usted. Y por lo tanto, esta nueva norma que desgraciadamente la Comisión para el Mercado Financiero, que nosotros consideramos se está arrogando facultades que no tiene, y por eso hemos recurrido a la Dirección del Trabajo para que se pronuncie, merma y transgrede un derecho, si eso es lo más grave. Mire, es ya aceptado por la comunidad, por el público, los trabajadores, los empresarios, que las APP, las aplicaciones, cualquier programa o software que se ejecuta en un ordenador o dispositivo, es lo que permite hoy día interactuar con el sistema financiero. Sí. La gente joven usa los mini computadores, que son prácticamente los celulares, Claro. y a través de eso hace sus transferencias. Entonces, hay un contrasentido, por un lado, hacer más inclusivo el sistema financiero, y por otro lado, perjudicar a los trabajadores, que son miles. Entonces, no se entiende. Y como bien dice usted, el nivel de productividad del sistema financiero es tremendamente alto, porque hemos logrado que la banca tenga mayores rentabilidades, mejores utilidades, con menos trabajadores. Y eso Sí. es producto justamente de la incorporación tecnológica. Bueno, no hay una asociación entre el aumento de la productividad y las remuneraciones. Además, es un tema que vamos a ver más adelante de esta conversa. Claro. Don Luis, lo quiero sacar y aprovecharme de su expertise para que nos dé más elementos de comprensión de esto de que se inician las cotizaciones del 1% adicional para todos los empleadores este mes de agosto. ¿Cómo operará eso y cómo el trabajador puede estar cierto de que se está pagando? Porque hay empleadores que no pagan el 5, las cotizaciones ni el 6, no ni las el pagan. 7. Bueno, hace poco se publicó una cantidad que era francamente impresionante, la deuda previsional que tiene el sistema con los trabajadores, que son varios billones de pesos. Y eso es producto justamente que muchos empleadores declaran las contribuciones, las cotizaciones, y no las pagan. ¿Y eso qué significa en términos prácticos? Que muchos trabajadores al final de su vida activa van a terminar verificando que lo que aportaron durante mucho tiempo finalmente el empleador no lo aportó, y es tarde para poder efectuar algún tipo de reclamo o demanda contra los empleadores, que ya en definitiva muchos de ellos no existen. Bueno, ese es un tema grave. Ahora, con la implementación de la reforma, nosotros lo hemos dicho claramente, esto va a tener varios bemoles. El control que se va a tener respecto del aporte que van a hacer los empleadores directamente y que tiene que ver con el nuevo aporte que se hace al sistema contributivo, tiene varios bemoles, como digo. El primero y el más relevante es que la gente, y lo han dicho los candidatos y lo ha dicho el gobierno, se espera que a partir de enero del próximo año los trabajadores vean significativamente aumentado el monto de sus pensiones. Bueno, la noticia lamentable que tenemos que dar nosotros como parte de un movimiento
es que eso no es efectivo. Más de la mitad de las personas a las cuales se les ha prometido, que son un poquito más de 1 millón de personas que se verían beneficiados con la reforma, más de la mitad, lo podemos decir con mucha autoridad, y pronto vamos a sacar algunas infografías respecto a la materia, más de la mitad no va a recibir un solo peso, estimado Alejandro y Daniela. Por la siguiente razón, y es bueno que la gente pueda detenerse un poco a pensar, las tasas de interés están cayendo, y al caer las tasas de interés, el superintendente de pensiones cada 4 meses publica la tasa técnica del retiro programado. ¿Qué significa esto? Que más de la mitad de los trabajadores que hoy día están pensionados, más de la mitad, cada año tienen que recalcular el monto de su pensión. Y cuando se enfrentan a la AFP para recalcular el monto de su pensión, se encuentran con que la tasa de interés bajó y por lo tanto la proyección de su ahorro, que también ha disminuido, producto de la volatilidad del mercado bursátil, Sí. su proyección es menor. En consecuencia, usted puede perder, y lo digo con mucha propiedad, entre 0,5, 1 o 1,5 UF de pensión de un año a otro. Entonces, cuando a usted le suban la PGU, que no tiene nada que ver con las AFP, y esto hay que decirlo con mucha claridad, las AFP no tienen nada que ver con la PGU No. es un pilar, un beneficio solidario que lo pagamos todos con impuestos Exacto. generales. Eso va a subir muy poco, sube a partir del próximo mes, en septiembre, sube para las personas mayores de 82 años, recién a 250. Sí. Luis, quiero preguntarle a propósito de lo que acaba de señalar y recordando que estamos con el secretario general de la Confederación de Sindicatos Bancarios y del Sistema Financiero, ya que estamos hablando de las previsiones con esta reforma que ya se está gradualmente aplicando con todos los cambios que conllevan. ¿Qué le parece hasta el minuto lo que se sabe de lo que va a ser el proyecto económico de la candidata del oficialismo, Janet Jara, sin reforma tributaria, sin cambios al sistema de pensiones y tampoco poner fin a las AFP? Bueno, yo recién iba a colocar un Twitter justamente porque ¿Ya? estaba leyendo a Luis Escobar, que Sí. es probablemente el nuevo ministro de Hacienda. Yo hace poco puse un Twitter y fui objeto de una agresión muy grande. Dime cuál será tu ministro de Hacienda y te podré decir claramente cuál va a ser tu gobierno. Porque conociendo quién va a ser el ministro de Hacienda, uno inmediatamente puede tener claridad respecto a qué políticas no se van a implementar y todo lo que implique, porque aquí en este país hay que decirlo con mucha propiedad, todos los ministros de Hacienda de las últimas 4 décadas están bajo el paradigma del monetarismo y han sido quizás los mejores alumnos del consenso Washington, que consiste fundamentalmente en una obsesión por el control del gasto fiscal, esta obsesión desmedida que no podemos seguir endeudándonos. Chile todavía tiene margen para seguir endeudándose, efectivamente agresivo, pero Chile todavía tiene margen. Mire, y aquí no se van a poder cumplir, porque ya lo dijo la candidata Janet Jara, que no se va a discutir el tema de la nacionalización del cobre, lo que parece muy grave, porque estaba en el programa, que no se va a discutir el tema del sistema previsional, en circunstancias que la ministra Jara lo había dicho en la campaña, que ella iba, si era presidenta, iba nuevamente a abordar el tema, y en consecuencia entonces si vamos a tener menos ingresos, si estamos en un momento de alta constricción de la economía nacional, ya que esto se alarga por más de una década, es absolutamente razonable, responsable, tener pronósticos que son negativos y por lo tanto uno no pudiese esperar que van a haber mejoras sustantivas y además con un ministro que cumple, yo diría que además con un temor ni siquiera a atreverse a discutir el tema del cobre, ni siquiera a atreverse a discutir. La misma candidata Janet Jara había dicho claramente que no era partidario de este acuerdo que se hizo con el tema del litio. Sí. Bueno, la política se está degradando justamente porque hay promesas que al cabo de poco tiempo son incumplidas. Y yo lamento tener que decirlo porque resulta que aquí en este país además se ha caracterizado porque el movimiento social, el movimiento sindical se ha convertido en una suerte de instancia obsecuente de los gobiernos de turno, en circunstancias que lo que debiéramos tener nosotros es una posición crítica, y tener plena autonomía e independencia de los gobiernos de turno. Ese es el rol del movimiento social, no es seguir de comparsa a los candidatos que un día dicen A y al otro día dicen B, y que es lo que desgraciadamente digo, tiene alejada a la política, a la gente común de la política, y que lamentablemente eso favorece el camino a los sectores más derechistas, que con un discurso mucho más concreto, mucho más coherente, escuché a Kaiser el día domingo, mucho más coherente, logra la simpatía de la gente, pues. Y ese es el problema, que en este país se está castigando la inconsecuencia. Y yo creo que en esta elección algo de eso
vamos quizás a tener que presenciar lamentablemente, y por eso nosotros decimos, bueno, si el señor Escobar es tan Chicago, hay que decirlo claramente, si es tan monetarista, bueno, ¿qué hacen en este lado del la escenario? vereda, Porque derechamente no están en el otro lado. Esto es francamente una provocación. Bueno, don Luis, un agrado como siempre conversar con usted y muy agradecido. No, muy contrario, muchas gracias, Alejandro. ¿Cuándo va a tener reunión, con el ministro de Trabajo, Bocardo? En la próxima, esperamos este fin de año, estamos, respecto a la ley que fue el motivo que partimos conversando, sí. Ya le pedimos un dictamen a la Dirección del Trabajo y estamos con el ministro, se ha comprometido a patrocinar una ley corta, y esto es relevante, una ley corta. El ministro del Trabajo, de forma tal que buscar un poco los votos, creo que en eso no hay tanto problema, según lo que nos ha confirmado él. Habría la voluntad política de enmendar este error y reponer y restituir este derecho, que en el fondo, como decía, es una prerrogativa, un derecho de larga data de titularidad de los trabajadores que se desempeñan en las entidades bancarias. Solo para redondear, estamos hablando del 31 de diciembre, sí, feriado bancario. Claro, pero esto tendría que salir antes, justamente. Muchas gracias, Luis Mesina, un abrazo grande. Muchas gracias, Daniel, Alejandro, muchas gracias. Bien, pues son las 7:58. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Es la hora en Radio USACH. 7 de la mañana y 57 minutos. ¿Buscas un respiro en medio de la ciudad? Ven a Parquemed, el pulmón verde de Santiago. Conéctate con la naturaleza y disfruta de la cultura y el deporte. Súmate a nuestras actividades al aire libre, visita nuestros jardines y recarga energías con una vista única de la ciudad. Descubre Parquemed, un parque de todos y para todos. Más información en www.parquemed.cl y en nuestras redes sociales @parquemedminbu. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Este 2025 te invitamos a Somos Expertas, Nuestra Voz. En esta segunda temporada podrás seguir conociendo las historias de vida de distintas mujeres expertas, sus trabajos, estudios e investigaciones que buscan hacer de este mundo un lugar mucho más justo. Conéctate a Somos Expertas, Nuestra Voz, cada miércoles y sábado a las 13 horas por la 94.5 FM, el canal 50.2 de la televisión digital abierta y en nuestras plataformas digitales. Radio USACH, Nuevas Voces. ¿Sabías que la inauguración del planetario USACH se programó para el 14 de marzo de 1985? Sin embargo, el terremoto del día 3 de ese mismo mes obligó a posponer la apertura del edificio. El edificio de Planetario USACH rinde tributo al pasado. El arquitecto Oscar McClure sabía que su obra debía producir sorpresa y emocionar, por lo que el edificio está inspirado en una pirámide maya. ¿Sabías que el Planetario USACH no es solo un centro de divulgación científica? También ha inspirado a muchos artistas y ha sido escenario de conciertos y presentaciones musicales. Hoy, la mayoría de los proyectores SAIS originales de los planetarios del mundo están fuera de funcionamiento y exhibidos como piezas de museo dentro de vitrinas. Una excepción es el Planetario USACH, que sigue operativo. Este año, Planetario USACH está de aniversario. Te invitamos a seguir nuestras redes sociales en @planetariochile para que seas parte de esta gran fiesta. Más información en www.planetariochile.cl. Oye, la embarró. Este loco nació con un talento innato. O sea, eso es un mito. Hay gente que quizás como este loco tiene una predisposición para ciertas cosas, pero en realidad el arte se basa en el estudio, en la práctica y horas y horas de ensayo, de formación, de aprender teoría, de equivocarse. A él le gusta All You Need Is Love. Las influencias culturales. De lunes a viernes, 11 de la mañana, por Radio USACH y Santiago Televisión. Estuvo bueno, eso sí, pero no es magia, pues. Al final la música es el resultado de la interacción social.
Hola, soy Daniela Valdés, periodista del Departamento de Extensión USACH y del sello Aula Records, y los dejo a todas y todos invitados a que sintonicen los lunes y los viernes a las 9 de la noche Atlas Musical de Chile, un espacio donde estamos revisando un disco chileno, ya sea de nuestra discoteca, de nuestro sello o recomendaciones que llegan al programa. Hemos estado con ensambles de cuerdas, solistas, grupos de cámara, nuestros elencos artísticos, entre otras composiciones de artistas nacionales. Sintonicen entonces lunes y viernes a las 21 horas aquí en Radio USACH. Les esperamos. Domingo a la 1 de la tarde, una reunión imperdible con esas melodías y canciones que dejaron una huella en nuestras vidas. No quiero soñar 1000 veces nada se pierde, todo se transforma. Te invitamos a viajar en el tiempo por los más diversos ritmos y géneros musicales junto a Ecos del Ayer, música para recordar. Ecos del Ayer. No lo olvides, Ecos del Ayer, cada domingo a la 1 de la tarde por Radio USACH. Nuevas voces. Estamos de regreso en Línea 1. Titulares en Línea 1. Un grave episodio de violencia se registró la mañana de este lunes en el Internado Nacional Barros Arana, INBA, cuando un grupo de 5 encapuchados irrumpió por el acceso principal del recinto y lanzó bombas Molotov hacia el sector de ingreso. Durante el ataque, uno de los sujetos arrojó benzina sobre las vestimentas del jefe de seguridad del liceo, un docente encargado de resguardar el acceso, quien resultó ileso gracias a la rápida intervención de otros funcionarios. El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, el CHOA, descartó riesgo de tsunami para las costas de Chile luego de un sismo de magnitud 6.5 registrado este martes en Indonesia. El equipo contra el crimen organizado y homicidios de la Fiscalía Metropolitana Sur informó esta noche la detención de 2 nuevos sujetos involucrados en el secuestro de un empresario en Quilicura la semana pasada. La captura se llevó a cabo por parte de funcionarios del OS9 de Carabineros y con ello ya son 6 los sujetos detenidos por esta causa, todos extranjeros. La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, la JUNAEB, tendrá para hoy un plan de contingencia ante el paro nacional convocado por la Federación Nacional de Sindicatos de Manipuladoras de Alimentos. La movilización amenaza con interrumpir los desayunos y almuerzos de casi 2 millones de estudiantes en todo el país. En este sentido, la JUNAEB confirmó que en recintos sin manipuladoras se va a distribuir raciones frías con productos envasados siempre que las condiciones lo permitan. El presidente Gabriel Boric promulgó este lunes una nueva ley que busca aumentar la presencia de mujeres en las mesas directivas de las grandes empresas privadas. La norma fija que en las sociedades anónimas abiertas y especiales ningún género podrá ocupar más del 60% de los cargos en sus directorios. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este lunes una orden ejecutiva para prorrogar otros 90 días la entrada en vigor de los aranceles para China, mientras siguen las negociaciones entre las dos superpotencias. El Ministerio de Comercio de China, por su parte, confirmó la extensión y poco antes de la orden ejecutiva de Trump había declarado que esperaba esfuerzos por parte de Estados Unidos para lograr un resultado positivo basado en la igualdad, el respeto y el beneficio mutuo. 8,5. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Ya lo comentábamos en titulares, impacto causó el ataque a un profesor del Internado Nacional Barros Arana, Limba, que fue rociado con combustible por encapuchados durante una serie de incidentes ocurridos la mañana del lunes en dicho liceo.
El docente, que era el encargado de seguridad del INBA, no resultó lesionado físicamente y presentó una denuncia en la tercera comisaría de Santiago. El hecho volvió a abrir un debate sobre cómo abordar este tipo de situaciones en los establecimientos educacionales y señalar además que este docente quiere volver al mismo INBA para aportar justamente a la situación, aunque quedó bastante conmocionado. De este tema y la crisis en general, ¿con quién vamos a conversar, Alejandro Guillén? Con el exdirector de Educación de la Municipalidad de Santiago, Rodrigo Rocco. ¿Cómo está, Rodrigo? Buenos días. Buenos días, Rodrigo. Buenos días, Alejandro. Gusto estar aquí con ustedes dos. Se les agradece en un tema además tan delicado. Varias consultas previas en este caso. Veo que hay sectores políticos que siempre se meten en estos casos, obvio, huele el asado, que hay necesidad de aplicar lo que se llama aula segura. ¿Qué es eso del aula segura? Acompañado del discurso mano dura. Claro, y por supuesto mano dura. Aquí que esto lleva, yo estaba haciendo realmente desde la década del 2000. Al menos, sí, ¿no? Y siempre condenamos enérgicamente, encontraremos los culpables de un lado y otro, políticamente. Todos los que están en la oposición, mano dura, y cuando llegan no tiene efectividad. ¿Qué es eso del aula segura a esta altura? ¿Qué queda de eso? Mira, yo me comprometo a responder bien esta pregunta, que es una pregunta muy, muy interesante y pertinente, yo creo, para el problema que estamos viviendo. Pero también quisiera después que me dejaran explayarme sobre otros temas que tienen que ver con el trasfondo. Exacto. Vaya nomás. Bueno, vamos. Miren, lo primero que quiero decir respecto al aula segura es que yo creo que desde el origen de esa legislación se empieza a producir una confusión porque la ministra de la época, Marcela Cubillo, agita esto como una gran solución para el problema de la violencia que venía dándose ya por lo menos hace una década, y a esta altura ya llevamos cerca de 15 años en esto. Rodrigo, perdona que te interrumpa. Rodrigo, perdón, lo que pasa es que nos gustaría escucharte más claramente. Solo preguntarte, ¿estás con manos libres? No. Es que hay un ruido interno que dificulta que te podamos escuchar de manera clara. Nos interesa mucho tu análisis como conocedor del tema. Vamos a pedir acá por interno, si es que pueden ver. ¿Tú estás directamente en el auricular del teléfono? Sí, pero puedo ponerme unos audífonos también. Ya, dicen que sí, por acá. Mientras nosotros recordamos que nuestro invitado, además, de la misma generación, como presidente de Federación de Estudiantes, en su caso de la FECH, con Janet Jara, que era de la FEUSACH, ¿no? Hay que recordar también que sabe de lo que está hablando. Viene de varios lugares. No se olvida Rodrigo Rocco, que fue joven también, ¿no? Y por eso también ha increpado, más sobre todo, al diálogo fraternal, ha dicho, efectivo. Te escuchamos, Rodrigo. A ver ahora. Espero que ahora se escuche mejor. Uy, no. ¿No? Vamos. Parece que hay una toma. No sé si lo llamamos de nuevo, ¿no? Hay interferencia. Te vamos a llamar al tiro de nuevo, saboteando. Rodrigo. La producción te va a llamar para que podamos escucharte, porque realmente Rodrigo es un gran conocedor, como lo decía, de ambas veredas, Ale, presidente de la FECH, en momentos en que también, por supuesto, Janet Jara presidía la FEUSACH, ¿no? Nuestra Federación de Estudiantes. Y él ha apelado mucho a propósito de lo que tú le preguntabas, del aula segura, que es una herramienta, un instrumento que ya viene hace mucho rato, pero que quedó corto, y hay que saber cómo aplicarlo, porque el diálogo es lo importante cuando se puedan dar esas instancias entre lo que se llama la autoridad, ¿no? Que ya no solo son los apoderados o padres, sino también los profesores, los directivos. Oye, ese rol es súper importante, ¿no? ¿Quién dirige un colegio? Y ahora es por alta dirección pública. Alta dirección pública y alto riesgo, porque además este problema, si tú lo arrastras, viene de mediados del 2000. Sí. Estamos hablando de más de 20 años. Rodrigo, y todos, perdónale. Cuando están en la oposición, tienen la solución. No, claro. Llegan al gobierno y la cosa no es tan clara. Rodrigo Rocco. Entonces, la pregunta es ¿por qué? Bueno, pero Rodrigo, ya había hecho una pregunta introductoria, porque cada vez que pasa algo se escandaliza todo el mundo, y mano dura, y el aula segura, y hasta las últimas consecuencias. Y los chilenos nos preguntamos qué es eso de las últimas consecuencias. A ver, volvamos al punto. Mira, yo creo que aquí hay que hacer una distinción bien importante, que es que ¿me escuchan, no? Sí.
Sí, perfecto, ya. Que es que la comisión de delitos o de hechos de violencia, que además es un tipo de violencia no escolar, que tiene otras connotaciones, una connotación de transgresión juvenil, pero que es delictual finalmente, tomar una bomba Molotov, prenderle fuego a una inspectoría, amenazar a un profesor o a cualquier funcionario o a cualquier persona, es un delito. Yo creo que ahí hay que ser como muy claros en decir que eso no es aceptable, simplemente no es aceptable y debe ser combatido y deben tomarse medidas para que eso no ocurra, digamos. El problema es que yo siento que cuando se agitan soluciones fáciles, cuando se nos dice que hay una varita mágica, no la hay, en el fondo se nos está mintiendo, digamos. Entonces, lo que yo quiero desmitificar es que, mire, Aula Segura es un procedimiento que viene a perfeccionar, por así decirlo, algo que ya existía en el sistema escolar, que siempre ha existido, que es la reglamentación para poder, en el caso de que se cometan faltas gravísimas, poder eventualmente, si se comprueba que es así, expulsar a un estudiante, a un estudiante por la comisión de esas faltas, digamos. Es un procedimiento, nada más. Entonces no es, como digo, una varita mágica. Además, los equipos directivos y equipos docentes deben saber aplicar bien la normativa. Y yo creo que aquí, ya que estamos hablando del caso del INBA, yo encuentro de la máxima gravedad lo que ocurrió ayer. A mí me duele mucho que hasta abril en este liceo, en el INBA, había clases normales y de repente eso empieza a cambiar y se empieza a degradar el ambiente. Y entramos en una espiral que ya se conoció en 2019. Esto ya le pasó a algunos de los liceos de Santiago en 2019, donde a situaciones de violencia tú le agregabas más violencia, le agregabas más declaraciones por la prensa, etcétera, y terminabas haciendo una amalgama que no permitía dirimir aquello que es la demanda justa que pueden tener los estudiantes sobre distintos temas, que es a cara descubierta, que es con el centro estudiantes, y los hechos de violencia que son, insisto, inaceptables de todo punto de vista. A ver, pero... Si existen los antecedentes para perseguirlos, hay que perseguirlos. Claro, pero la idea es cómo. De hecho, quiero hacer una precisión. El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, dice que todo este problema es el laissez-faire que se instaló durante la administración de su antecesora en la municipalidad, Hasler, y que se evidenciaba en las protestas estudiantiles, la situación de seguridad en el barrio Meix, que había chipe libre, que a uno quería lo que hacía. Casi como que la municipalidad hubiese incentivado eso. La verdad es que esto, yo entiendo, viene hace 20 años que estamos hablando de este tema, y fuera de echarse la culpa unos con otros, no se va a las causas. ¿Quiénes están detrás de esta protesta? Los alumnos piden que las clases se reanuden, pero no se puede. ¿De dónde salen los opositores a que se hagan clases? Mira, es que tú acabas de tocar un punto bien central. Yo leí en redes sociales que el petitorio de los estudiantes del INBA en mayo planteaba que querían tener clases. O sea, querían que se corrigieran a tiempo cuando hay ausencias docentes, que hubiera medidas para que las clases no se vieran interrumpidas, etcétera. Yo me pregunto, ¿se han sentado a conversar con el centro de estudiantes del INBA? Mira, la autoridad actual que está presente en el liceo tiene muchos mecanismos por los cuales puede bajar la tensión y generar una dinámica de no violencia. Ahora, cuando en mayo todos conocimos el audio bastante desafortunado de la autoridad actual del INBA, yo en ese momento pensé que el alcalde iba a tomar alguna medida correctiva real. Y fue al revés, le dio su pleno respaldo, dijo que la persona que estaba ahí estaba haciéndolo muy bien y que lo había hecho muy bien antes. La verdad es que yo creo que el alcalde está muy mal informado porque obra en poder del municipio los antecedentes y los informes que dicen que cuando esta persona concursó para ser rector del INBA, no llegó a ninguna de las instancias superiores, básicamente porque no tiene el oficio ni las competencias. Entonces, si tú me preguntas a mí, la degradación de la situación en el INBA tiene mucho que ver con la decisión de la autoridad. Una decisión de poner personas, cambiar a personas competentes y poner a personas no competentes. A las pocas semanas nos enteramos todos por la prensa que echaron a todo el equipo completo de inspectores generales, que era un equipo
que tenía prácticas que las había venido trabajando, como por ejemplo recibir todas las mañanas a los estudiantes en la puerta. ¿Qué significa eso? Eso significa vínculo educativo, significa que los adultos están disponibles para los estudiantes. Esa medida es una medida educativa de estar recibiendo a los estudiantes, pero también tú lo podrías ver como una medida de seguridad que te permite evitar que, por ejemplo, personas que no pertenecen a la comunidad ingresen al establecimiento. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿por qué habiendo una anterior rectora y habiendo un equipo que hacía bien las cosas, optamos por cambiar radicalmente eso, poner a personas que no son competentes? Yo digo, por ejemplo, el cargo del que se habla de un encargado de seguridad, ¿por qué un profesor tendría que estar ejerciendo ese rol? No corresponde. O sea, se está exponiendo a las personas, insisto, en una espiral que yo creo que puede terminar de manera muy grave. Yo siento que el alcalde... ha habido hechos gravísimos. Pero déjenme decirle esto. Yo siento que el alcalde dice cosas, pero no las está reflexionando, porque así como tú me dices que en unas partes dice que esto es culpa de la administración anterior, en otras dice que ahora le están haciendo litas porque antes no le hacían, porque eran de la misma línea que la alcaldesa. Yo creo que esas argumentaciones no se sostienen, pero bajo ningún punto de vista. Y pruebas al canto es que durante la administración de la alcaldesa Iracy Hasler, los hechos de violencia y las tomas disminuyeron considerablemente. Mira, en los 8 liceos con más hechos de violencia entre 2018 y 2022, nosotros logramos disminuir de 116 días de toma perdidos de clases, digamos, que hubieron en 2022, logramos disminuirlo a 12 en 2024. Y eso se hizo aplicando un conjunto de medidas. La primera de ellas, el diálogo, lo formativo, lo educativo, pero también las sanciones. También en el periodo que nosotros nos tocó estar a cargo del municipio, se promovió que las faltas se abordaban, que no se miraba para el lado. Si había una falta por parte de un estudiante o cualquier otro miembro de la comunidad, eso se abordaba y se hacía un debido proceso y se llegaba a medidas formativas o a medidas sancionatorias según fuera el caso. Entonces, de verdad, yo creo que la autoridad aquí, el problema, si tú me preguntas a mí y me apuras, yo te diría, está en este momento en la autoridad, en quienes ha nombrado y en la manera en que está actuando. Amalgamar, por ejemplo, las demandas estudiantiles con los hechos de violencia de tipo capucha es la peor estrategia que uno puede tener. A los estudiantes hay que escucharlos, hay que trabajar con ellos. ¿Rodrigo? Sí, perdón. Perdón, ¿no? Y por lo mismo, tú has dicho algo que es mucho más basal, porque todavía tenemos una estructura decimonónica, de alguna manera, de lo que son las escuelas, los liceos, los colegios. Y tú has hablado de que la crisis radica especialmente en la experiencia educativa, no solo poner el foco, ¿no?, el aprendizaje de materias. También has señalado que así como hay una carrera docente, falta una carrera directiva de alguna manera. Y me gustaría que ahondaras en ese punto también cuando hablas de pedagogizar la convivencia. Te agradezco profundamente la pregunta, porque mira, hagamos un ejercicio, hagamos unas muñecas rusas, unas matriuscas. Lo que tú tienes aquí es una gran crisis de la educación media en todo Chile. Nuestra educación secundaria está en crisis, una crisis de sentido, una crisis de lo que estamos enseñando, pero sobre todo de cómo estamos trabajando con los estudiantes. El país, en 2003, dio un salto tremendo, dijo: vamos a tener escolaridad obligatoria hasta cuarto medio. Pero en paralelo no hicimos la reflexión de cuáles eran las condiciones en que se estaban formando nuestros jóvenes y cómo la educación media acogía a ese conjunto de la sociedad. Entonces ahí tenemos una primera gran crisis. Después tienes otra muñeca adentro, que es la crisis específica de los liceos llamados históricos, emblemáticos, que es un conjunto reducido. Es el 2% de la matrícula, con mucho, digamos, importante, tiene un peso simbólico, a no dudarlo, digamos, pero no es todo el país, eso también es importante tenerlo en cuenta. Bueno, esta crisis tiene mucho que ver con lo que dices tú, con que nos quedamos anclados en unas concepciones del liceo muy decimonónicas, y la verdad es que ya el tiempo nos está pasando la cuenta. Entonces, se requiere entrar en otras dinámicas hoy. Ahí es donde aparece lo que dices tú, la pedagogización de la convivencia como un hecho que compete a toda la comunidad. Mira, hace unos 20 años el país empezó a tomar decisiones en torno a los temas de convivencia, y yo creo que nos equivocamos un poco cuando en ese momento
se sacó un poco a los profesores, a los docentes de los temas de convivencia y se relegó solo en especialistas o en el encargado. Y se dijo, mire, el profesor lo único que tiene que hacer es pasar su materia. Esa visión de un profesor que solo pasa su materia, la visión de un profesor que solo se preocupa de aplicar un currículum que ya está prescrito y que no es un profesional completo, que está tomando decisiones curriculares, que está viendo quiénes son sus estudiantes, cómo tiene que trabajar con ellos, cómo incorporar lo que esos estudiantes traen desde sus casas, desde sus barrios, para poder mejorar su enseñanza. Bueno, esa visión de docente más técnico, la verdad es que hace crisis totalmente en la educación secundaria. Nosotros necesitamos restituirle a los y las profesores la capacidad de tomar decisiones curriculares, la capacidad de mayor trabajo colaborativo, y en ese sentido los docentes también tienen que ser entendidos en todas sus funciones. Está el docente de aula, pero también está el docente directivo. Yo te decía, la carrera directiva tiene que ser parte de la carrera docente, sin duda, no es una cosa separada. Rodrigo, estoy en pleno acuerdo con todo lo que has dicho, pero aquí salta una variable que son estos grupos que protagonizan los hechos de violencia. Es verdad que de pronto hay estudiantes del propio colegio que pertenecen a estos grupos, pero hay una mano externa, hay adultos, hay gente que fue alumno de los colegios y ya no lo es, otra gente que no es ni antes ni ahora vinculación, no tiene vinculación con el colegio, porque además son colegios emblemáticos y son 3 o 4. Y además se han hecho investigaciones y se ha podido establecer que esto que son gente adulta que organiza detrás, porque hay que tener financiamiento para Molotov, para comprar los overoles, que es la segunda modalidad, la nueva modalidad desde el año 2017 de irrumpir en estos liceos emblemáticos, y uno ve que hay una mano adulta, pero que es una mano que dicen no responde a partidos como se acusan unos con otros, sino más bien a grupos anarquistas. ¿Cuánto de cierto es eso? Sí, yo creo que tienes un punto muy importante ahí, algo de eso hay, pero yo te diría que el hecho de que la violencia en un liceo se desborde y se transforme en una rutina es un problema del funcionamiento del liceo, del funcionamiento escolar mínimo. En la medida que el liceo deja de funcionar correctamente, que era justamente lo que había logrado la rectora Alejandra Benavides en el INBA, que el liceo volviera a funcionar, en la medida que deja de funcionar bien, se le abren espacios a la violencia. Y ahí es donde efectivamente grupos que pueden tener una agenda particular, pero esos grupos responden a dinámicas también juveniles, de transgresión. Yo no le estoy bajando el perfil al asunto, esto es gravísimo, pero lo que quiero decir es que esas dinámicas juveniles pueden tener, responder también a una socialización que los chicos hacen en sus barrios. Tú mencionas exalumnos, etcétera, adultos son mayores de 18 años. Yo creo que esos antecedentes son los que uno espera que, por ejemplo, la Fiscalía y las policías, utilizando inteligencia, puedan ir dilucidando y desentrañando. Yo creo que eso no es algo tan imposible. Bueno, de hecho, Rodrigo, la propia alcaldesa Iracy Hasler entregó en nombre de la municipalidad un documento ante la justicia con antecedentes claros para identificar a quienes estaban detrás. Y este proceso, habían por lo menos 60 jóvenes o personas que participaron en incidentes, bueno, obviamente jóvenes, porque como corrían no eran muy viejitos, eran jóvenes, no necesariamente alumnos del colegio, que más bien se entremezclaron con estudiantes, eso en el liceo de aplicación, y llegó a los tribunales. Y el juzgado de garantía cerró la causa, no perseveró, y incluso le presentaron casos identificados. Estoy de acuerdo contigo. Yo creo que ahí tenemos un punto en el que se podría hacer más. Mira, voy a poner un ejemplo del cual tengo conocimiento porque fue el último día que yo me estaba yendo como director de educación. La ex rectora, bueno, la rectora legítima, digamos, del INBA, recibió amenazas en su casa. Bueno, parte de las amenazas que ella recibió y en las inmediaciones del liceo, se identificó que había una persona adulta, un ex apoderado que ya no tiene nada que ver con la comunidad del liceo y que estaba en esa campaña. Eso, yo entiendo que ella hizo la denuncia, se presentó, eso está en fiscalía,
bueno, uno dice entonces ahí la justicia tiene que hacer su parte, el Ministerio Público tiene que hacer su parte, que es buscar identificar quiénes mueven o agitan esto. Ahora, te vuelvo a decir, creer que aquí hay una persona en un escritorio diciendo aquí hay un cheque para que financien esto, yo creo que eso también es una visión errada. Aquí lo que hay son dinámicas juveniles que se amplifican cuando en el sistema escolar las cosas no funcionan. Mira, y el mejor ejemplo de esto yo lo estoy viendo en los datos que la Superintendencia de Educación acaba de liberar. Entre 2017 y 2019, para el caso específico del INBA, hay 28 denuncias, mayoritariamente de apoderados, porque no hay personal docente o porque no se están cumpliendo las clases. Bueno, eso es lo que explica por qué a la base se empieza a generar este espacio para la violencia. Eso es lo que trato de explicarles, que cuando el liceo no funciona, se abre el espacio para la violencia. Bueno, en el periodo de Iracy Hasler, y bajo la gestión de la rectora Benavides, esas denuncias bajaron a 2. O sea, efectivamente empezó a haber clases en el INBA. Y eso fue lo que fue permitiendo disminuir la violencia. Ahora, el problema es que cualquier hecho de violencia, aunque sea aislado, es en sí mismo grave. Y eso es lo que todos tenemos que tener obviamente en cuenta. Y cuando los docentes, los directivos, etcétera, se ven frente a delitos, bueno, tienen que proceder según los protocolos establecidos, pero obviamente las comunidades se ven afectadas. Cuando hay situaciones de violencia empiezan a caer las licencias, empiezan a caer van los profesores a la mutual de seguridad, porque están afectados obviamente. Sí, Rodrigo Rocco, termina la idea y te hago la última pregunta muy breve. No, lo que quería decir simplemente es que también es un indicador objetivo, que el alcalde, si yo fuera alcalde, lo iría a mirar ese indicador y diría, bueno, ¿qué hicieron aquí que las cosas resultaron? Bueno, indicador objetivo, la cantidad de enfermedades profesionales en los liceos con violencia bajó de más de 70 casos a alrededor de 7 entre 2022 y 2024. O sea, algo se estaba haciendo, algo estábamos haciendo que estaba permitiendo de a poco salir de esta dinámica de violencia. Entonces, cuando uno ve que la autoridad instala un discurso y dice, no, es que siempre está pasando esto, sin hacer distinciones, yo siento que ahí la autoridad no está cumpliendo su rol. Y cuando nombra a una persona que evidentemente no tiene las competencias para dirigir un liceo, bueno, el resultado lo estamos teniendo aquí, poniendo en riesgo la seguridad y la vida de personas de la comunidad educativa en el caso del INBA. Es muy grave lo que está pasando. Yo de verdad creo que debiéramos como decir, aquí tiene la autoridad que tomar una medida. ¿Rodrigo? Y esa medida yo creo que es restituir a los equipos competentes. ¿Y qué te dice a ti la decisión de este profesor que fue afectado con esta benzina que le rociaron ahí en el INBA, que físicamente no quedó lesionado, pero sí emocionalmente, y Cooperativa señala que él, sin embargo, transmitió un mensaje a las autoridades, sobre todo de la Comuna de Santiago, diciendo que no quiere dejar el colegio y quiere seguir trabajando por recuperar el INBA? Mira, las personas ante situaciones críticas graves reaccionamos de distintas maneras, y en el INBA es un lugar que tiene mucha mística, pero yo creo que el problema de ese profesor es que está bajo una conducción que no permite que él desarrolle lo que sabe hacer. Yo no conozco el caso particular, no sé exactamente quién es la persona, pero lo que sí te puedo decir es que a mí me llamó mucho la atención cuando sacaron a todos los inspectores generales que tenía el INBA, que te insisto, eran inspectores generales que estaban en el patio, que estaban disponibles para los estudiantes. Al estar disponibles para los estudiantes es cuando tú puedes poner límites. Al estar recibiéndolos en la mañana, tú estás viendo cómo llegan, con qué problemas vienen de sus casas, cuál es su cara, si vienen tristes, si vienen contentos. Y también puedes, insisto, tener una visión de qué es lo que puede pasar eventualmente si los chicos se organizan para hacer cosas que no correspondan. Mira, la transgresión juvenil es un tema que se ha estudiado largamente en la sociología de los jóvenes. Mira, transgredir puede ser que yo me junto a fumar, transgredir puede ser que yo me junto, como pasó en un colegio del Barrio Alto, me junto con unos amigos y hago a través de inteligencia artificial algo que va a dañar a mis compañeras, por ejemplo. O transgredir puede ser, que es lo preocupante, que yo me junto a tratar de generar una manifestación cuyo único objetivo finalmente es el enfrentamiento radical con carabineros o el generar caos a través de la quema de una micro, etcétera.
Pero la dinámica, lo que quiero decir, la dinámica es la misma. Es una dinámica juvenil que lo escolar puede enfrentar si es que tenemos las personas competentes para hacerlo, que saben cuáles son los procedimientos, que saben cuáles son los protocolos y que sobre todo son capaces de mirar a los chicos a los ojos, restituyéndoles siempre su dignidad. Porque si tú tienes adultos que le están diciendo todo el tiempo a los jóvenes que son flaites, que ellos no merecen estar ahí, que etcétera, etcétera, ciertamente lo único que estás haciendo es incubar violencia. Claro, Ahora, menos resentimientos, por supuesto. El trato tiene que ser respetuoso de lado y lado, sin duda. Siempre. Si tú quieres enseñar el respeto, si tú quieres enseñar el buen trato, tienes que partir dando el ejemplo. Y yo creo que ahí, insisto, aquí hay mucha responsabilidad, desgraciadamente, en el caso de Bimba, de la autoridad. Bien, pues, Rodrigo. Los chicos no te perdonan si tú te pillan mintiendo. Sí. Te responden al trato que le das, sin duda. Gracias, Rodrigo Rocco, exdirector de Educación Municipal de Santiago. Muchas gracias por haber conversado con nosotros y hacer esta reflexión tan importante por estos días y temas tan pendientes todavía. Un abrazo. Ojalá las cosas mejoren. Gracias, que te vaya bien. Gracias, muchas gracias a ustedes. Chao. 8:31. Un análisis profundo y con contexto. Llegamos a Estación Editorial. Este tema de los liceos emblemáticos, primero, yo haría un llamado al actual alcalde de Santiago a olvidarse de Iracy Hasler. Le está acomplejando mucho. Sí. Cada vez que tiene un problema, la alcaldesa lo tenía. En la vieja política, échele la culpa al gobierno anterior. La verdad es que este problema viene de mediados de la década del 2000. En esa década, en un programa de televisión en que yo participaba, Tolerancia Cero, íbamos a discutir ese tema el domingo y yo me fui 2 días. Visité el Instituto Nacional, entre otros, hablé con el alcalde de Santiago, que era Felipe Alessandri, porque eso me acuerdo, me recibió rápidamente. Mire, conversé con directores, exdirectores, profesores, apoderados y estudiantes, con todos ellos. Con todos los estamentos. Y quedó claro que aquí habían 2 problemas. Uno era que la escuela está en crisis. La escuela, como la entendimos en el siglo XIX-XX, no responde al siglo XXI. Hay una crisis institucional, que es parte de la crisis general de las instituciones. Ya las instituciones jerárquicas, autoritarias, donde el profesor está amarrado a un programa que no puede innovar, donde las metodologías de aprendizaje y enseñanza son verticales. No. La enseñanza moderna es... El aula es un desafío, el aprender es toda una provocación al entusiasmo y a la participación. Así que hay parte de ahí que no se ha abordado. En algún momento nosotros hablábamos de revolución en el aula. Ya se creó la infraestructura, se creó muchos más apoyos materiales, pero la docencia sigue siendo igual y el profesor tiene una frustración porque no tiene libertad académica y está lleno de papeleos y de procedimientos todos los santos días. Ahí hay un problema. Y hay otro, que efectivamente eso genera entre los jóvenes malestar, pues. Si se aburren. Uno de los directores de esa época me comentó la anécdota de que en una ocasión lograron, con un inspector, detener a 2 jóvenes, bajitos, chiquitos, para ver quién eran. Sáquense la capucha. 2 de los mejores alumnos del colegio, del Instituto Nacional. Y les preguntan, ¿por qué? Bueno, porque mis compañeros participan, no queremos quedar al margen, y además nos aburrimos en clase y queremos, esto tiene emoción. Mira la reacción, no eran malillas, no eran nada, querían sentirse parte, un tema identitario, porque no había algo mejor en el colegio, no había algo que les produjera la emoción del conocimiento, de la experiencia, cada día que se llega al colegio algo nuevo. Pero también... había, dentro de los apoderados tan divididos, había como 3 centros de padres, habían unos que eran anarquistas. Abiertamente anarquistas. Sí. Habían estudiado algunos ahí, otros no, y eran muy radicales y dentro de los apoderados había división. Entonces, primero, ya los apoderados están divididos. Estamos bien. Exacto. Y segundo, que dice no hay plata, no. Los overoles, un estudiante, yo me acuerdo cuando era estudiante, el liceo público, yo no andaba con platita para irme a comprar un overol y después quemarlo, ni comprar gasolina, ni los componentes. Alguien se los provee. Hay gente que quiere destruir los liceos emblemáticos, porque son antisistema y saben muy bien que la educación pública siempre tuvo estos liceos
que son emblemáticos. El Instituto Nacional lo creó José Miguel Carrera para formar a la élite gobernante de este Chile independiente. 1813. revisaba. Exactamente, en la República. Después se creó el Liceo de Aplicación hacia fines de siglo, hubo una creación en 1890 y tanto, 93 o 92, como parte de toda la creación de liceos en todo Chile. Y el Instituto 1902. Barros Araña, que a comienzo del siglo, sí. claro, 1903 por ahí, que era para los de provincia. O sea, los el Instituto Nacional, institutos Nacional es de 1902 y el INBA de 1800, no, al revés. No, Nacional no. al revés. El No, Instituto yo me mezclé. Barros Araña tiene es razón. del 2000, Araña, es del dije. 1903. Sí, eso, ¿Ah? muy bien. Y para los grandes, los mejores estudiantes de provincia. Por eso claro, que es un internado nacional. Ya, y llegan de todo Chile. Bueno, esa élite estaba preparada para gobernar. Entrar era un prestigio. Entrar era asegurado el empleo porque no entraban a la universidad todavía, la inmensa mayoría salía a trabajar. Y de pronto, estos liceos emblemáticos ya no se forma la élite ahí. Porque incluso los líderes del progresismo ya no educan a los hijos en liceos públicos, los llevan a colegios privados. Sí. Y por lo tanto la clase gobernante se desligó de estos liceos y ya no les interesa lo que pasa porque no están allí, ni sus hijos están ahí. Entonces hay un abandono en lo metodológico, en la cultura, y se desconfía de los profesores. Entonces lo aprovechan estos grupos que están afuera. Pero esos grupos actúan a pleachere, porque hubo un informe que identificó personas que habían pruebas, se le entregó al fiscal y el fiscal no perseveró, porque entre que algunos eran menores de edad, otros que eran mayores de edad tampoco. O sea, no tiene sanción cuando ciertos grupos se extralimitan. Y eso, perdóneme, es el Estado que está haciendo crisis por todos lados y el sistema judicial chileno, que francamente va a cerrar la puerta por fuera y decirle váyanse. Yo creo que vamos a llegar a ese momento porque no puede ser que no sean capaces de resolver un incidente dentro de liceos. ¿Cómo van a combatir el narcotráfico si no son capaces de resolver esto? Fiscales inútiles, que flojos además, porque no hacen la pega, digamos las cosas como son. Cierran las causas sin investigar. El 4% de las causas las aclaran. Así no podemos seguir. Entonces hay que, la mano firme contra los delincuentes y proceder a una educación para el siglo XXI, pues. No estamos quedando atrás en estas cosas. Estas son, la verdad, cuestiones que deberían estar discutiéndose. Y no que un liceo más, un liceo menos, que le voy a poner baño, que le voy a poner no sé qué cosa. Ya no es un problema de infraestructura. Es un problema de cultura educacional. Una verdadera democracia en el aula. Estos cabros son muy inteligentes, aprenden muy rápido. No se les puede tener ahí encerrado con tiza y pizarrón, que todavía pasa. Yo estuve en el liceo de aplicación, era tiza y pizarrón. Todavía. Bueno, hace hartos años atrás sí. Bueno, pero sí. Fui con Yasna Proboste cuando era ministra. Me sorprendió. Así como van a aprender estos cabros de inquietud, inteligentes, bueno, para darle vuelta. Muy interesante. Bueno, son las 8:38. Vamos a una pausa. Ya regresamos con nuestra última conversación aquí en Línea 1, que tiene relación directa con nuestra pregunta del día. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. La crisis climática, los alcances de la inteligencia artificial, la ciencia de frontera, la economía, la salud, la educación. Porque el mundo vive tiempos de cambios y en medio de lo incierto, en Sin Pretexto buscamos respuestas a los grandes desafíos. El futuro nos inquieta, pero sabemos que se escribe en el presente. Te invitamos a una conversación profunda. Soy Mirna Schindler y te acompaño de lunes a viernes a las 6 de la tarde en Radio USACH. Sin Pretexto. Extensión USACH, Aula Records y Radio USACH presentan Notas de Colección. Un recorrido por el repertorio universal de la música de tradición escrita, desde las obras y grabaciones más célebres de la historia hasta aquellos tesoros escondidos que guardan nuestros archivos. Martes y jueves a las 21 horas te invitamos a Notas de Colección, un aporte de Extensión USACH, Aula Records y Radio USACH. Nuevas voces. En Enlace USACH aportamos a un debate democrático y diverso más allá de la contingencia, de la mano de una amplia red de panelistas, nuestras nuevas voces.
Con una mirada desde la academia, analizamos y proyectamos la actualidad. Invitamos a conocer diversas iniciativas en el territorio y damos espacio a esas actividades deportivas que merecen mayor difusión. Enlace USACH, de lunes a viernes desde las 9 de la mañana por la 94.5 FM y el canal 50.2 de la señal digital abierta. Todos los días a las 12 en punto te invitamos a hacer un recorrido por los sonidos más profundos de nuestro país. El alma nacional. La trova, el canto de raíz, folclore y fusión que unen generaciones. Y cada viernes con música en vivo en las sesiones de El Alma. El Alma Nacional. Justo al mediodía, un encuentro diario con la música chilena por la 94.5 FM Radio USACH y en el 50.2 de la televisión digital abierta. Estamos de regreso en Línea 1. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Bueno, el Instituto Nacional de Estadísticas, el INE, publicó la encuesta suplementaria de ingresos, llamada ESI 2024, que muestra cuánto ganan las personas que trabajan en nuestro país, en Chile, ya tanto a nivel nacional como regional. Según la encuesta, el ingreso promedio mensual de las personas ocupadas en Chile fue de 897.019 pesos. Estamos hablando del promedio. Por otro lado, el ingreso mediano, que es lo que gana exactamente la persona que está en el medio de la lista de sueldo, fue de 611.162 pesos, lo que significa que la mitad de las y los trabajadores de nuestro país gana esa cantidad o menos. Y de este tema queremos hablar con Andrea Sato, investigadora de la Fundación Sol, licenciada en Historia y Ciencias Sociales por la Universidad de Santiago de Chile, magíster en Sociología de la Modernización por la Universidad de Chile y actualmente cursa su doctorado en Sociología en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en México. Andrea Sato, bienvenida una vez más a Radio USACH. ¿Cómo estás? Hola, Dani, ¿todo bien? Muy contenta de poder escucharlos. Muchas gracias, Andrea. Andrea, entremos a materia rápidamente a las cifras, ¿no? Una cosa es la mitad de los ocupados tienen ingresos menores a 611.000 pesos, aunque el promedio es un poco mayor, lo que significa que hay sesgos. Naturalmente hay gente que gana más. Pero en general, este nivel de, no sé si es sueldo o ingreso, lo primero que te quería aclarar, porque el sueldo es una cosa, el ingreso tiene todos los beneficios que el Estado le da. Exacto. Muy buen punto. Con las políticas públicas. Despejemos primero. Sí, la encuesta suplementaria de ingresos desde que existe, desde que la realiza el Instituto Nacional de Estadística, son ingresos líquidos, entonces no es como el salario, sino que lo más correcto sería decir ingresos y se analiza en términos brutos, claro. Ahora, estos ingresos comparativamente son mejores en el sector público que el privado. ¿Por qué? ¿Por qué paga más? Sí, efectivamente. Aquí hay varias cosas, Alejandro, Daniela, que quisiera explicar. Lo primero es que observamos un aumento sostenido en los ingresos reales de los trabajadores y trabajadoras en Chile según la encuesta suplementaria de ingresos. Pero también esto tenemos que ponerlo en contexto, ¿no? Seguimos observando que a pesar de los aumentos reales sobre los salarios de esta última década, se observa que el 38% de los ocupados, según la línea de pobreza en el Ministerio, la línea de pobreza del Ministerio de Desarrollo Social para el último trimestre, un 38% de los ocupados no podría sacar a un hogar promedio de 3 personas de la pobreza, a pesar de que observamos estos ingresos medianos e ingresos promedios más altos que en mediciones anteriores. Ahora, con respecto a los trabajadores y trabajadoras del sector público, que observamos que tienen mayores ingresos versus los trabajadores y trabajadoras del sector privado, esto responde a distintas cosas. Primero, lo que rescata y captura la encuesta suplementaria de ingresos por lo general son trabajadores y trabajadoras a contrata o de planta, o sea, está dejando fuera todos los trabajadores y trabajadoras vinculadas al Estado que están bajo un sistema de honorarios que
lo que también estamos observando es que durante las últimas décadas el Estado ha externalizado muchísimas labores y son muchísimos trabajadores y trabajadoras a honorarios los que hoy día conforman labores públicas. Entonces también eso es importante. Son trabajadores y trabajadoras externalizados los que no están siendo capturados por esta encuesta. Entonces por eso vemos que las medianas y los promedios de los trabajadores y trabajadoras en el sector público son un poco mayores que las del sector privado. Entonces, Andrea, tenemos que también entrar en la metodología Sí. de la propia encuesta, que muchas veces nos ensucia algunos datos, pero que necesitamos también entrar en el debate más profundo que tiene que ver si los salarios en Chile, los ingresos en Chile, son suficientes para sacar a los hogares de Eso. la pobreza, ¿no? Ahí quiero detenerme, Andrea Sato, porque más allá del guarismo, de la cifra en particular, y por supuesto que es un indicador, pero a propósito de una columna de tu colega que estuvo hace muy poco acá, Gonzalo Durán, que habla de la UEF, los sueldos, y así se llama el título, ¿no? Y la trampa Exacto. de los ajustes, que fue publicada en El Desconcierto y está en la página también de Fundación Sol. Aquí estamos hablando de algo más básico, que es lo que concluye él, que es el poder de compra de los salarios que se mantenga en el tiempo. Y las herramientas Exacto. efectivas que podrían llevar a que nuestro sueldo, como ingreso principal, nos permita llegar a fin de mes, que el esfuerzo del trabajo, nuestro tiempo, que es lo más preciado que tenemos, pueda redituar en poder vivir dignamente. Y ahí hablan mucho ustedes, algo que han sido de los pocos centros de investigación que hablan de la importancia de la negociación colectiva por rama o por sector económico, ¿no? Efectivamente, Dani, Alejandro, quería justamente tocar ese punto. Algo muy novedoso de esta entrega de la encuesta suplementaria de ingresos es que por primera vez nos entrega información sobre la afiliación sindical de las personas que reportan sus ingresos en esta encuesta. Y los resultados son evidentes. Por ejemplo, sin controlar por factores observables, existe una brecha salarial mediana de un 37% en favor de las personas sindicalizadas, de los trabajadores y trabajadoras sindicalizadas, y una brecha promedio en términos de salario de 13%. Entonces estamos ante algo evidente, ¿no? El sindicalizarse aumenta salarios, el sindicalizarse sigue siendo la herramienta fundamental para los trabajadores y trabajadoras para mejorar sus condiciones salariales y redistribuir efectivamente la riqueza. Aquí, a pesar, y esto es sumamente importante, a pesar de lo que se ha querido hacer desde dictadura hasta ahora de fragmentar el poder sindical, lo que observamos es que los trabajadores y trabajadoras sindicalizadas tienen mejores condiciones de trabajo porque tienen un mayor poder de negociación, y eso se refleja en los salarios. Acá ha habido una política de exterminio, de fulminación de los sindicatos y de las organizaciones colectivas de trabajadores y trabajadoras, pero aún así los sindicatos que han resistido y han sobrevivido tienen mejores condiciones salariales que las personas que no están sindicalizadas, y eso es muy decidor. Y también saludamos que desde el Instituto Nacional de Estadística se pueda capturar este dato vinculado a los salarios y a los ingresos de los trabajadores y trabajadoras. Una precisión a tu observación, Andrea, que la encuentro bien atractiva, bien indicativa. Dentro de la organización sindical hay rubros donde las mujeres son mayoritarias a los hombres, por ejemplo, el comercio. Pero de los trabajadores sindicalizados, ¿se logre llegar a mayor paridad en los beneficios para hombres y mujeres que cuando no están sindicalizados? Para que no exista la brecha. Claro. Lo que hemos observado muchísimo, y esto es porque en Fundación Sol llevamos un trabajo constante e histórico de alianza con los sindicatos, es que efectivamente dentro de los sectores sindicalizados, tanto en sectores masculinizados como en sectores feminizados, dentro de los contratos colectivos se ponen de relevancia dentro de los procesos de negociación colectiva algunas cláusulas de género. Lo que observamos, por ejemplo, es que muchos sindicatos han incluido en sus procesos de negociación colectiva cuestiones como sala cuna, espacios de lactancia, reducción de jornada para mujeres que son recientemente madres, también postnatales,
pre- y postnatales parentales para los padres. Entonces, lo que observamos es que a partir del poder de los sindicatos también hay una mejora en términos integrales para los trabajadores y trabajadoras. Ahora, ¿cuánto sientes que se están preocupando de este tema los distintos candidatos y candidatas a la presidencia, Andrea? No sé si has tenido oportunidad de escuchar algunos debates que se han dado en los foros, en esta previa, porque oficialmente todo va a ser después del 18 de agosto, cuando se hagan las inscripciones en el CERVEL. ¿Notas diferencias sustanciales, por ejemplo, entre la ex ministra del Trabajo del oficialismo, Janet Jara, y la ex ministra del Trabajo de Piñera, Evelyn Matei? Y bueno, podríamos sumar, por supuesto, a José Antonio Kast, que no fue ministro. Claramente, que no fue ministro, solo diputado. Las dos exministras están en las antípodas de un proyecto laboral, pero lo que sí podemos observar, y en esto somos críticos de todos los programas, es que no hay un avance sustantivo en negociación colectiva ramal, en una propuesta sólida de negociación colectiva ramal. De hecho, estamos viendo el final de este gobierno, que uno de sus promesas de campaña era la implementación de negociación colectiva ramal, o al menos negociación colectiva multinivel, ¿no? Y lo que estamos viendo es que estamos a meses de terminar el gobierno y ese proyecto no ha visto la luz, no se ha discutido, ¿no? Entonces, en un contexto, e insisto esto, Dani y Alejandro, en un contexto de alta fragmentación sindical, donde vemos porcentajes de cobertura de negociación colectiva que apenas alcanzan un 15%. Lo que esperaríamos es que la agenda laboral de todos los candidatos y candidatas a la presidencia girara a robustecer la negociación colectiva ramal, que hoy día con datos nos está mostrando que mejora la calidad de vida de los trabajadores, que mejora los ingresos de los trabajadores y sigue siendo la herramienta más efectiva para reducir la desigualdad y la inequidad en el mundo del trabajo. Andrea, la última consulta por la variable regional Santiago. En regiones, yo soy de región y varios aquí son de regiones, nos venimos porque dicen que en Santiago se paga mejor y hay más empleo, sobre todo a nivel profesional. Bueno, me imagino que depende también de la profesión, porque un geólogo que hace en Santiago mejor lo hace en el norte. Pero un periodista, un profesor o un profesional liberal tiende mucho a mirar Santiago. ¿La región metropolitana presenta mejores indicadores o peores indicadores de ingreso? La región metropolitana está dentro de las regiones con ingresos más altos, junto a Magallanes y Antofagasta. Pero también ahí hay que un poco escudriñar en los análisis de los datos más estructurales, ¿no? Chile ha sido un país altamente centralizado. Lo que vemos es que casi 3/4 de la población se concentran en la zona metropolitana del país, principalmente buscando mejoras en sus condiciones de vida y mejoras en sus condiciones de ingresos, pero esto muchas veces no es una esperanza finalmente frustrada en un escenario donde observamos que la calidad del empleo ha desmejorado de manera alarmante durante la última década. En este sentido, Alejandro, no es solo la región en donde te ubiques, sino que también cuáles son las actividades económicas que se desarrollan en esa región. No, y además con un agregado. Si tú trabajas en Antofagasta, por ejemplo, en la minería, no vives en Antofagasta. No. Por lo tanto, ese ingreso que aparece en la estadística no corresponde a la realidad de la vida de los habitantes de Antofagasta. No. Efectivamente. Lo que observamos, por ejemplo, es que el Producto Interno Bruto de Antofagasta es mucho más similar a los Productos Internos Brutos de países de Europa Central que Productos Internos Brutos que son similares a los países del vecindario, ¿no? La plata no queda en el norte. Exacto, hay que mirar las ramas productivas, hay que mirar cuáles son las ramas de ocupación, cuáles están vinculados también al modelo de matriz productiva que tenemos en Chile. Sí. Hoy día sí vemos la construcción o la generación de empleos en Santiago, está muy vinculado al sector de servicios, que eso es una rama productiva que tiene ingresos salariales mucho más bajos que otras ramas vinculadas a la producción u otras ramas vinculadas a la industria, ¿no? Aquí también tenemos que hablar de que la matriz productiva en Chile es una matriz mediocre que está dando resultados de
salarios que no logran sacar a los hogares Así de es. la clase trabajadora de la pobreza, ¿no? Andrea Sato, investigadora de la Fundación Sol, muchísimas gracias por haber conversado nuevamente con nosotros acá en tu radio, la Radio USACH. Y un datito más. ¿Qué? En Santiago Muchas se pagan los gracias. impuestos en las ¿sí? casas de las grandes corporaciones. Están en Santiago. También. No está en la región donde no, está el claro. emprendimiento. Entonces, Tenemos por que despedir todos porque nos lados... toca la agenda ahora, por hora, por llega- hora. Mira, la relación entre los ingresos por impuestos y todo, de una comuna a otra, en Chile puede ser 30 veces Sí. o más. Gracias, Andrea, te despido. Un abrazo Por grande habitante, en pos de la Muchas hora. gracias. Que te vaya Dani, muy bien. Muchas gracias, Chao. Alejandro. Que estén bien. Cariños. Chao. 5 minutos para las 9. Revisamos las principales actividades para esta jornada de martes 12 de agosto. Las noticias que marcarán la jornada. Ahora, la agenda del día. Estamos aquí pelando. Gonzalo Espinosa. Hola, ¿Cómo muy estás? buenos días a todos los auditores de Radio USACH. Les vamos Gonza. a contar de la agenda del Ya, día. vamos. Vamos, ¿Qué se Juan. viene? Desde las 8 se está desarrollando el 21º Seminario Internacional de Inversiones organizado por Moneda Patria Investments, que contempla intervenciones por separado de las y los candidatos presidenciales José Antonio Kast, mira. Evelyn Matei y Janet Jara. Así que Nos ahí invitaron se a vienen, París y a Kaiser en esta nos ocasión. invitaron a dar sus propuestas económicas. Ya. Es, la mesita aparte. Exacto. ¿Ah? La del pellejo. La mesita de cumpleaños chiquitita. Claro, En para mi los casa se niños. decía la Claro, mesita del Para los pellejo. niños, Para los chicos, niños. hasta que crezcan. Ya, vamos con A las algo muy 9 importante horas. que ya comenzó. Estábamos viendo las imágenes previas en realidad. Exacto, muy importante. Gustavo Gatica, quien estuvo en línea 1 la semana pasada, declara en el juicio al coronel de Carabineros Claudio Crespo. En retiro. sí. Coronel en retiro, sí. Sí. Gracias por la precisión. A las 9:30 horas continúa la negociación por la lista parlamentaria entre los partidos oficialistas y la ADC. Y a las 15 horas también, en una polémica instalada desde el municipio de San Miguel, se vota la propuesta de restablecer el nombre de Salesianos a la actual Avenida Salvador Allende. Uf, Muy bien. vamos a ver qué pasa. Vamos a ver ahí. qué pasa con eso Exacto. a las 3 de la tarde. Muy preocupado Y por las vamos- urgencias de la gente. Vamos con los resultados de la pregunta del día que estuvo alojada en nuestras redes sociales. Bueno, en relación también a la entrevista que hicimos recién a la investigadora de la Fundación Sol, Andrea Sato, la mitad de los chilenos recibe un sueldo de 611.000 pesos o menos y le preguntamos a nuestro público qué políticas se deberían impulsar ante esta situación. Un 14% señaló que hay que aumentar el salario mínimo, un 26% manifestó que hay que fomentar la negociación colectiva y un 60% señaló que hay que reajustar los sueldos en base a la inflación. Yo creo que eso es porque lo que más entendemos. ¿Ah? Yo creo que también ese resultado tiene relación con lo que más entendemos, ¿no? Que si la vida está cara, los sueldos tienen que subir porque tienen que estar en coherencia. Y ¿o que no? haya coherencia entre cómo suben las cosas y suben los sueldos, porque en Chile Claro, por tú eso. estás metido en UF o en UTM incluso, pero los sueldos no, pues. Claro. Sí, pues, exactamente. Ya, excelente. Muchas gracias a todos los que participaron de nuestra encuesta del día. Nos estamos despidiendo con agradables 11 grados, pero esperamos solo 20 para esta jornada. Y inviten a que se queden. ¿Con quién? A ver, ¿con quién viene ahora? No, ahora vamos con un desayuno que está... No, pero los dejamos No, conectados Ponle pauta, Guillermo. al ponle enlace pauta. USACH con Rodrigo Alcaíno. Eso. Muchas gracias a todos por su sintonía. Será hasta mañana a las 7:30. Chao. Linda jornada.